Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa del Club de los Optimistas, como todos los miércoles. Estoy acá con mi compañera Mariana Alves, licenciada en Psicología, y Viviana García, quien les habla. Y bueno, vamos a estar otro miércoles más compartiendo con ustedes. Tenemos un invitado muy especial que ahora Mariana les contará bien y un tema que está muy bueno también. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, ¿cómo están todos? Hoy hay un día de solcito, hay que aprovechar a disfrutar. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial con un invitado sumamente interesante. Vamos a hablar sobre la locura. ¿Por qué a veces la locura es necesaria? ¿Por qué a veces segregamos? Vamos a entrar un poquito también en lo que es una psicosis, alucinaciones. ¿Sabían que las personas, digamos, entre comillas, normales también pueden alucinar? Vamos a sacar algún mito. Ustedes pueden participar, ya saben, con los medios habituales que ahora Vivi les va a decir. Y también les quiero comentar acerca de nuestro invitado, que es el psicoanalista Jorge Bafico, una figura de nuestro medio muy importante porque ha escrito varios libros, tanto técnicos como esta última etapa más literarios en algún punto. Si bien son casos clínicos, están escritos de una manera muy humana, muy entretenida y muy atrapante, así que les recomiendo el libro de Jorge Bafico, Cosas que pasan, historias de un psicoanalista, y él va a estar acompañándonos en el último bloque, hablando sobre su libro, sus próximos proyectos y también hacer un poquito de confesionario acá. Bueno, también docente de la Facultad de Psicología, ha sido profesor mío también. Columnista. Bueno, él nos Después va a vamos a hacer toda su introducción. Pero bueno, vamos adelantando quién tenemos hoy. Y ustedes se pueden comunicar con nosotras por los siguientes medios. Bueno, nos pueden seguir vía Twitter, OptimistasMN, MN con mayúsculas. Se pueden comunicar a través del 2900-0996, también por Facebook, Psicología Positiva Uruguay o el Club de los Optimistas. También nos pueden mandar un mail si quieren a elclub@montevideonight.com.uy. Bueno, y quería compartir con ustedes algunas definiciones de locura. Yo les traje un par para compartir y habíamos hecho la pregunta en Psicología Positiva Uruguay de cuál creen que es la definición de locura, así que vamos a compartir lo que tenemos. La locura es la privación del uso de la razón o del buen juicio. Otra definición es pérdida del uso de la razón, demencia, acción realizada sin meditar ni reflexionar antes, exaltación excesiva del ánimo producida por el amor, el odio, la ira. Y a ver, vamos a ver qué dicen nuestros queridos oyentes. Analía nos dice, yo no sé si evadirse de la realidad es estar loco, la verdad me costaría definirla. Matías nos dice, hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Esa frase me suena, que dicen que es de Albert Einstein, me queda la duda. Gustavo, dedicarse a cierta actividad fuera de los parámetros sociales y culturales. Disponer de nuestro tiempo como se nos dé la gana y hacer solamente aquello que se ama. Para mucha gente la locura es eso, salir del conformismo y no alejarse del objetivo. Y si hay que hacer otra actividad fuera de lo que somos, porque nos conviene hacerlo pero por poco tiempo. Francesca nos dice, primero deberíamos distinguir entre la locura esquizofrénica de causas genéticas y la otra locura, la que aparece como un desborde de tipo social y de alienación. Me parece que esta última locura es la consecuencia de una subjetividad exagerada, sublimada, que excede los parámetros de la supuesta normalidad. Esta locura sería como la consumación de la observancia desmedida sobre la realidad familiar, laboral, económica y hasta política. Bastante... Muy interesante esta definición. Bien. María nos dice que es una alteración de la conducta que se aparta de la normalidad de una forma determinada. La conducta se desplaza fuera de lo racional y las consecuencias de los propios actos no se tienen en cuenta. Y la diferencia entre lo real y lo real puede desaparecer, viéndose perturbada la percepción de la realidad del sujeto. Sonia nos dice, ser y actuar diferente a los preceptos sociales preestablecidos y antiguos y obsoletos. En cuanto a enfermedad, debe ser diagnosticada por un profesional cuando la persona ya es un peligro para sí misma y la sociedad o no puede valerse por sus medios. Médicamente la definiría como un estado de persona en la cual no puede vivir sola, por no poder razonar o valerse por sí misma o por estar como enajenada. Bueno, muy interesante. Viste que se aproxima mucho a lo que es realmente. Sí, me parece muy interesante como dos versiones que creo que se dan bastante. Por un lado, tenemos que la locura es hacer algo diferente, apasionarse. Como lo que sale de lo común, de lo impuesto socialmente. Hacer algo extraordinario, hacer de repente algo artístico, que después vamos a compartir algo de arte y locura también. Es como lo especial en algún punto. Sí.
Y otras personas hablan más de lo, digamos, estrictamente académico, ¿no? Lo que sería, una patología mental establecida con consecuencias a veces graves. Algo ya crónico. También, o consecuencias graves para su familia, para ellos mismos. Y también está, creo que una tercera definición que yo hablaría, que sería que a veces es todo eso, simplemente. También. Que es salirse de lo común, tener genialidad, ser estupendos en un millón de cosas y además tener que sufrir, tener que padecer, tener que luchar contra algo y a veces sí, crónicamente. Lo cual no quiere decir que la persona no pueda llegar a estar estable. O sea, eso creo que lo tenemos que tener claro, porque con el tratamiento adecuado, por lo menos hay un montón de cosas que podemos hacer. Es más, por ejemplo, podemos ser conscientes de que tenemos un delirio, un auditivo, podemos ser conscientes que una voz nos dice salí a matar gallinas o lo que nos diga, porque bueno, son irracionales las cosas que nos dicen, ¿no? Sí, más bien que gracioso, pero son cosas irracionales. Bueno, pero yo de repente, si logro con un tratamiento darme cuenta que esa voz no tiene sentido, por más que yo sé que la siento real, bueno, ahí podemos hacer una más llevadero de repente. Cierta disociación y poder vivir más tranquilos a pesar de que la sigamos sintiendo. Entonces, de repente, los síntomas pueden ser mucho más manejados si nosotros tenemos, obviamente, ayuda de un profesional. Pero creo que la locura bien llevada también tiene su lado positivo, en ese sentido de cuando uno quiere salirse de la norma, ¿no? Porque eso es lo normal. Claro, la típica, pero vas a hacer esto, estás loco, ¿no? Claro, uno usa el término muy coloquialmente. Qué loco esto, bueno, sí. Pero obviamente que encierra cosas mucho, mucho más profundas. Yo traje un artículo acá, o por lo menos un extracto de un artículo que me gustó mucho, que hablaba de cómo los profesionales nos tendríamos que posicionar ante la locura. Así que se los voy a leer. Guillermo Borja es un psiquiatra mexicano que dice textualmente: la locura es tratar de ser antes de morir. La locura es la búsqueda de la salud y requiere mucha valentía por parte del sujeto. Recordemos que uno de los terrores más grandes es perder el control. A veces el camino hacia la locura se transita bajo la forma de una búsqueda de estar bien. En el caso de la esquizofrenia, se llega probablemente a través de un camino de búsqueda de soluciones, a una disociación que implica un quiebre y la pérdida del juicio de realidad. Probablemente, si tuviéramos la posibilidad de reconstruir el camino de las personas hacia la locura, nos daríamos cuenta de que hubiese sido posible encauzarlo de un modo más amable y adecuado para la persona en alguna de las etapas transitadas. Borja propone que los terapeutas debemos acudir a la enfermedad de nuestras distorsiones, abriendo un campo de mayor comprensión hacia la salud. Opina que la salud va más allá de la funcionalidad estética, de lo que se ve bien en términos de comportamientos adecuados y formas de ser socialmente aceptadas y deseables. Esto implica que la sanación no debe ser considerada en términos de normalización o adaptación, sino de bienestar para la persona y para quienes se encuentren a su alrededor. Preguntémonos si es válido sentenciar al aislamiento, a la reclusión y a la desesperanza a quienes han perdido el lazo con la realidad, a la que nosotros continuamos aferrándonos, y si no hacer nada por sanarlos no implica también una forma pasiva de violencia. Esto es lo que sucede muchas veces, ¿no?, con las personas que tienen patologías mentales. Me gusta mucho el final, lo último. Es muy interesante, por eso lo quería compartir con ustedes. A veces segregamos también, ¿no? Es el miedo, ¿no? Como decía Borja, a perder el control, a lo desconocido, a lo que no es familiar. Y uno también a veces segrega. ¿No? O sea, hablamos de las instituciones a lo largo de la historia. Es muy interesante la historia de la locura si vamos hacia las raíces. Por ejemplo, en la antigua Grecia se consideraban a los locos como personas que tenían una comunicación especial con los dioses. Después se los consideraba en las cortes medievales como personas, que tenían su lugar también, que eran graciosas, que ocupaban su espacio dentro de esa comuna bastante interesante. Y luego sí, más adelante en el tiempo, comienzan a surgir la psiquiatría, comienza a surgir el tema de las instituciones. Y cuando se comienza a institucionalizar, ahí la locura comienza a tomar un tinte un poco más oscuro. Ya se empieza a encerrar, a segregar, a experimentar. Obviamente la psiquiatría es importante, es necesaria en un montón de casos. Yo creo que muchas personas que están en contra de la medicación, pero hay una realidad, a veces es necesaria, porque una enfermedad psicopatológica tiene muchas patas, tiene muchas vertientes.
A ver, tenemos que atacar lo que es lo psicológico, lo que es lo genérico, lo que es lo orgánico. Es como digamos, una explosión de cosas que todo necesita estar adecuadamente cuidado para que la persona esté bien. O sea, no hay que tener miedo, no hay que sentirse mal porque uno va al psicólogo, porque va al psiquiatra, porque eso es mentalidad vieja, eso es mentalidad del siglo XIX. Sí, igual todavía se sigue un poco. Yo creo que sí. Hay que romper un poco con eso. Creo que sería lo más saludable para todos. Porque incluso una persona que esté medicada puede estar sana y saludable, no tiene por qué tener ninguna enfermedad mental, digo. Simplemente, es muy ansiosa y necesita tomar un ansiolítico o, no sé, tiene problemas para conciliar el sueño y, ¿no? Quizás tenga que recurrir alguna medicación. Eso no quiere decir nada malo, ¿no? Digo, pero siempre, vas al psiquiatra o vas, ¿no? Uh-huh. Sí, hay como una cierta, no sé si marginación, pero hay una de repente los demás te miran de una forma diferente y la persona se siente en una posición incómoda también. Y hay como muchos mitos a lo largo, digamos, sí, se habrán, digo, por ejemplo, vos vas por la calle y si hay alguien que va cantando en voz alta, ¿no? Digo, por ahí otra persona puede decir, esta persona está re loca, ¿no? Y ya me parece totalmente normal, me parece una persona que es súper alegre, me parece perfecto que vaya cantando por la calle, ¿entendés? Pero digo, siempre eso se asoció, el hablar solo, o el mirarse al espejo y hablar, o cosas así, con algo de locura por ahí. Uh-huh. Y no es así. Bueno, los actores lo deben hacer, por ejemplo, tienen que mirarse en el espejo y tener que hablar y practicar y, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y a propósito de esto que estás diciendo, me hiciste acordar de algo. Hay mucho revuelo entre los profesionales porque ahora en el DSM-5, en la versión que digamos posterior al DSM-4, que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales, quieren incluir al duelo como una patología. Y estamos hablando del duelo normal, digamos, se murió alguien, yo estoy triste porque perdí a la persona que amo, y lo quieren incursionar como una patología. Yo creo que eso es demasiado extremista. Demasiado extremista. Porque obviamente el proceso de duelo es algo totalmente esperable. Claro, ojo, hay una diferencia, ¿no? Entre el duelo patológico y el duelo más esperable, digamos. Pero no me parece a mí el duelo... para nada una enfermedad. Claro, porque bueno, el duelo patológico que ahora, estamos hablando... Dura, claro, algo dentro de lo normal, ¿no? Lo esperable es de entre 6 meses y 2 años. Los tiempos pueden variar porque nosotros no somos máquinas, no va a ser así tan claro, a rajatabla. Es muy personal y van cada uno. Es muy personal y depende también del vínculo que teníamos con esa persona. Ahora, si estamos hablando de un duelo que duró más de 5 años, claro, y bueno, y de repente sigo soñando con esa persona, la sigo viendo porque también pasan las alucinaciones, cuando extrañamos mucho a alguien, vemos a la persona o creemos que nos habla o creemos que se comunica con nosotros de alguna manera, más allá de las creencias espirituales de cada uno, digo, estas cosas suceden. Claro, entonces es como que se vuelve medio inmanejable esa angustia todo el tiempo por alguien que ya no está. Y bueno, es ahí donde sí hay que ayudar. Sería patológico, claro. Pero patológico, entiéndase que intentamos evitar el dolor de la persona, o por lo menos transformarlo en otra cosa. No es a mero capricho de encajar a alguien en una catalogación nosográfica estructurada. No, es necesario, los diagnósticos son necesarios para que nosotros podamos trabajar, porque no es lo mismo un tratamiento para la ansiedad o la depresión que un tratamiento, bueno, por el duelo o, bueno, por otro tipo de problemáticas como adicciones o dependencia, o, bueno, lo que pueda llegar a surgir. Pero sí es importante que la persona, digamos, no se sienta como marcada, ¿no? Si yo le digo a alguien, bueno, tú tenés, no sé, un trastorno de ansiedad generalizada, a ver, no es para que te sientas marcado a fuego, no, es simplemente para que entiendas qué te pasa, por qué te sucede todo esto. Por ejemplo, o sea, creo que las personas tendrían que ser flexibles, todos, ¿no? Quien lo padece y los demás, de que, bueno, estas cosas suceden y hay que hacer algo para que la persona esté bien. Como decía acá el artículo, a tratar de acercarnos al bienestar de la persona. Eso claro, no es alejarnos, ¿no? Es y incluirla. Claro, no excluirla porque, digo, realmente no. Es ese miedo también a veces, ¿no? A, bueno, que nos vaya a hacer algo o... ¿no? Yo qué sé.
Igual no está todo dicho entonces esto del DSM-5. No, creo que todavía no se legalizó del todo. Tengo que averiguar, pero lo había leído por ahí y la verdad que me había llamado la atención y sé que sí, a mí me llama mucho la atención. Bueno, avanzamos por un lado y retrocedemos por el otro, porque el DSM-4, bueno, ya por ejemplo la homosexualidad no la incluía en lo que es una enfermedad mental, que antes sí, en otros manuales anteriores estaba. Es que nosotros tenemos que evolucionar, así como van evolucionando, digamos, las sociedades, también van evolucionando un poco las patologías. Y de repente cosas que antes se creían locura o cosas inexplicables, ahora tienen nombre y son más manejables. Claro, y también están mucho el trabajo interdisciplinario en grupo que hace, me parece eso también, que bueno, que se trate de la patología como de otra forma, ¿no? Digo, por ejemplo, el trabajo del psicólogo junto con un psiquiatra, que bueno, que el psiquiatra por ahí lo medique al paciente y eso está, me parece que capaz que eso, antes no estaba tanto ese trabajo en grupo, me parece, ¿no? No, el equipo multidisciplinario me parece una creación excelente. Creo que es algo absolutamente bueno para nosotros porque nos permite como tener varias visiones de la situación. Creo que es muy enriquecedor. Otra cosa que no sé, te quería comentar, que hablando así me surgió, que por ejemplo, en el caso de las histerias, antes, en la religión les daba el significado de que eran personas poseídas por el demonio. Exactamente. Y de repente era una locura histérica, estaban, bueno, teniendo, vociferando, bueno, o moviendo su cuerpo de una manera muy extraña. Incluso los ataques de epilepsia antes también se confundían con cosas asociadas al demonio o cosas así. Creo que si nosotros avanzamos, tiene que también la salud y los tratamientos avanzar. Y empezar a tener como esta mentalidad más abierta y más inclusiva. No logramos nada exiliando a alguien que ya se siente exiliado en algún punto. Al contrario, creo que podemos llegar a generar muchos problemas si alguien que se siente solo lo dejamos confinado a más soledad todavía. No, creo que es tema de rescatar en algún punto, o por lo menos acompañar, más que rescatar, sería acompañar a esa persona en su proceso. Bueno, vamos a un corte y después seguimos con lo que... Vamos a hablar de las alucinaciones cuando volvamos. Ya volvemos. Bueno, estamos nuevamente al aire acá con Mariana. Ya pusimos otra pregunta más en el Club de los Optimistas. Pusimos... ¿qué piensan acerca de las alucinaciones? Así que Psicología Positiva Uruguay. Y en Psicología Positiva Uruguay. Así y bueno, y ahora en el mío también, Viviana García también lo voy a poner. Ahí Mariana se está encargando un poco de esa parte. Y yo, mientras tanto, les voy a comentar los medios de comunicación. Bueno, nos pueden seguir vía Twitter, OptimistasMN con mayúscula. Se pueden comunicar a través del 2900-0996, por Facebook, Psicología Positiva Uruguay, o el Club de los Optimistas. También nos pueden mandar un mail si quieren a elclub@montevideonights.com.uy. Bueno, y en este programa, como les veníamos comentando, vamos a hablar de la locura y también vamos a tener un invitado muy especial que es Jorge Bafico. Él es un docente de la Universidad de la República, docente de psicopatología, ¿verdad, Vivi? Sí. Creo que fue profesor tuyo además, ¿verdad? Sí, y además estaba ayer, no, el lunes. Estabas con el examen con él. En el examen. Muy bien. Y además también es escritor, ha escrito muchísimas obras que después le vamos a entrar un poquito más en detalle. Y bueno, lo vamos a tener hoy hablando de su último libro, Cosas que pasan, y también vamos a indagar un poco más acerca de qué fue lo que le motivó a escribir. Bueno, hay un montón de cosas más, así que no se los pierdan. A las 5:30, 17:30 vamos a tener a nuestro querido amigo Bafico con nosotras. Bueno, y en este bloque vamos a hablar de las alucinaciones. Ahora, ¿qué es una alucinación? De acuerdo a la Real Academia Nacional de Medicina, las considera una proyección exterior de un objeto psíquico sensorializado. Esto quiere decir que es una falsa percepción sensorial
porque no existe un estímulo externo real que la genere en realidad. Y esta falsa percepción puede ocurrir en cualquiera de nuestros sentidos, ya sea visual, auditiva, táctil, gustativa, olfativa. Y es distinta de una ilusión, que es una percepción distorsionada de un estímulo externo pero real. O sea, la ilusión está más asociada a lo real, o sea, digamos a lo tangible, y las alucinaciones vienen a tener, digamos, esto de que no existe nada más allá de lo que yo creo que hay. Las alucinaciones son un fenómeno psicopatológico bastante frecuente, que también puede experimentarse cuando uno consume drogas o en personas, digamos, entre comillas, sanas, que no, digamos, no tienen ninguna patología, y lo hacen a manera de compensar una soledad sensorial, sentimental, espiritual. Muchas personas se callan por vergüenza o por miedo estas situaciones, pero es bastante frecuente que todos nosotros pasemos por algún momento alguna alucinación. Como les comentábamos en el bloque anterior, por ejemplo, en el tema de los duelos, es absolutamente común que yo sueñe con esa persona, crea que esa persona que falleció está conmigo, que la vea a los pies de mi cama, o de repente de reojo observe su figura. Estas manifestaciones son muy normales, es una manera de la mente de compensar esa ausencia. Entonces todos nosotros en algún punto nos puede pasar, incluso también nos puede pasar, creo que a todo el mundo alguna que otra vez le pasó, que alguien piensa que nos están llamando, que alguien escuchó nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, escuchamos nuestro nombre, nos damos vuelta y no hay nadie. O sea, porque a veces también el cerebro nos hace truquitos y como que recuerda, digamos, toma algún recuerdo real, por ejemplo, la voz de un familiar o de un amigo, y en ese momento, por alguna extraña razón, quizás sinapsis de las neuronas o vaya uno a saber qué, bueno, se nos genera esa voz como si estuviera presente en el aquí y ahora. Entonces todos podemos ser, digamos, propensos a tener alguna alucinación, alguna que otra vez en nuestra vida. Las alucinaciones sí patológicas aparecen, aunque no sean constantes, en todo tipo de enfermedades psíquicas, y las no patológicas ocurren en gente psíquicamente saludable, como veníamos diciendo. Sí. Durante un periodo de duelo, bueno, como también les comentaba, esto es bastante común, sobre todo hay personas que alucinan con que están conectados con Dios, porque se sienten de repente en una búsqueda espiritual muy intensa y tienen esta necesidad de sentir que Dios se comunica con ellos de alguna manera, ya sea por voces o sensaciones. Y también es común en las personas que se sienten muy solas. También es común ante situaciones extremas. Bueno, por ejemplo, si yo me perdí en el desierto y estoy desesperada por tomar un vaso de agua, es muy, muy frecuente las alucinaciones de los oasis, como aparecen en los dibujitos animados. Es muy común que uno, ante el deseo desesperado de poder tener algo que le falta, algo vital en ese momento, también genere una alucinación. Podríamos decir que las alucinaciones que sienten, que vivencian las personas sanas en momentos de soledad, se llaman no verdaderas o pseudo alucinaciones. Otra causa frecuente de las alucinaciones son el consumo excesivo de alcohol y también el uso de drogas alucinógenas, las que una vez que se pasa el efecto, la persona vuelve otra vez a su estado habitual y no va a seguir todo el tiempo. Claro, hay veces que también hay que saber diferenciar en el caso de una enfermedad mental en la cual, ya sea, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, esquizofrenia, si es la alucinación debido a la enfermedad en sí o esa mezcla también, ¿no? Con una droga o con alcohol, porque a veces que hay que separar eso también. Uh-huh. Bien. Bueno, otras dentro de las drogas más comunes que generan alucinaciones, presten atención, está la marihuana, el peyote, los hongos, la mimosa, ayahuasca y el LSD. Estas drogas, si uno las consume, va a tener, digamos, alucinaciones, y también si consumimos anestésicos como ketamina,
fenciclidina y algunas anfetaminas y opiáceos como la cocaína también. Bueno, todas estas drogas nos empujan en algún punto a tener alucinaciones. Y, lamentablemente, y esto también presten atención, el consumo exagerado y continuo de los alucinógenos, de acuerdo a varios profesionales, también nos puede conducir a que nosotros terminemos padeciendo un trastorno esquizoide de la personalidad. Porque una cosa es el consumo habitual de una droga, que bueno, hay gente que lo hace como recreación, le gusta compartir con amigos, bárbaro. El tema es que cuando es exagerado ese uso, y sobre todo hablando de drogas un poco más fuertes, ¿no? Claro. Como quizás el LSD o la cocaína, dice que hay muchas más. Bueno, ese tipo de drogas a veces termina empujándonos a tener un trastorno más severo, porque bueno, nuestra mente llega un momento que también se satura. Se habitúa también a esos comportamientos alucinatorios, ¿no? Si estás continuamente consumiendo esa droga, estás continuamente en ese estado de alucinación. Entonces, como que volver a la realidad, ¿no? O a la normalidad, es muy difícil. Sí. Se vuelve como ya algo crónico también, algo de todos los días. Y esto es algo que todos tenemos que tener en cuenta, que otra droga que puede llegar a producir alucinaciones es la cafeína. La cafeína, obviamente... Ojo el que toma mucho café, ojo. No, pero estamos hablando de ahora exceso. El exceso, que estamos hablando de más de 7 tazas por día. Pero puede haber gente. Sí, que yo sé que hay gente que consume está 5, trabajando. 6, no sé si 7, capaz que es un poquito excesivo. Claro, pero hay gente que trabaja mucho. Lo esperable, y digamos lo que al organismo incluso le hace bien, es tomar 2 tazas de café por día. 3 reventando, capaz que sí es muy chiquitita y muy suave, pero 2 es lo recomendable, porque también hay otros estudios que demuestran que tomar cafeína, por ejemplo, nos potencia ver el optimismo, nos potencia la alegría, nos potencia también a estar más despiertos, más atentos. Claro. A ver, como todo, los excesos siempre son malos. Bueno, la que le guste café no salga corriendo, puede beber café pero con moderación. No pueden tomarse 7 tazas por día. Los psicólogos de la Universidad de Durham en el Reino Unido, acá nos dicen que si usted consume más de 7 tazas de café instantáneo al día, son 3 veces más propensos a escuchar voces o ver cosas que no existen. Según los científicos británicos, que para su estudio han entrevistado a 200 estudiantes sobre sus hábitos de consumo de café, té, bebidas energizantes y otros productos con cafeína, las alucinaciones no son infrecuentes. Alrededor del 3% de las personas escucha voces cuando realmente no hay nadie allí. Así que bueno, quizás la cafeína también esté haciendo sus estragos por ahí. Su investigación ha encontrado que los consumidores de cafeína en exceso son más proclives a experimentar alucinaciones como presencia de personas fallecidas, y al parecer esto podría deberse que el café aumenta los niveles de la hormona cortisol, que también estimula la posibilidad de escuchar voces. Y también quería compartir con ustedes un síndrome no muy conocido llamado Charles Bonnet. Este cuadro clínico se caracteriza por la presencia de alucinaciones visuales vivas y complejas que afectan a personas con deterioros importantes de la visión, pero mentalmente saludables. La persona interpreta lo que ve como irreal, pero es frecuente que lo oculte por miedo a que lo cataloguen como una persona enferma. Estas alucinaciones pueden ser simples, así como líneas o figuras básicas, o también complejas y estructuradas. Suelen ser repetitivas, persistentes y de aparición bastante constante. La primera descripción de este síndrome data de 1902, cuando se registraron las alucinaciones de un anciano con cataratas. Desde entonces se han venido registrando casos de alucinaciones que en su mayoría consisten en figuras de personas, en menor medida de animales, plantas o edificios. Duran entre 1 y 10 minutos y el 47% de los casos presentan movimiento, o sea, lo que ven se está moviendo. Pero en este caso del síndrome de Charles Bonnet, estamos hablando de personas que tienen problemas visuales. O sea, al tener afectada la visión, yo veo algo que no está. Entonces también me parece importante que si ustedes tienen alguno de estos síntomas, sería importante que de repente consultaran para así se quedan más tranquilos. Bueno, y Vivi tenía algo más para compartir conmigo. Sí, algo que está relacionado con lo que tú decías, porque son justamente los tipos de alucinaciones que existen, ¿no? Es muy breve y también la división que hay. Están las alucinaciones psicosensoriales que tú dijiste,
que dentro de estas serían las alucinaciones visuales, delirios crónicos y esquizofrénicos. 2, alucinaciones acústicas, que frecuentemente son acústico-verbales. El sujeto oye voces, ¿no? Que es típica en los delirios crónicos. Alucinaciones olfativas y gustativas, ¿no? Por otro lado, alucinaciones táctiles, que ya sea quemaduras, sienten pinchazos, etc. Por otro lado, las alucinaciones sinestésicas y del esquema también. Del esquema corporal. Estas dan lugar al síndrome de despersonalización, que pueden ser también genitales. Por otro lado, las alucinaciones motrices o sinestésicas también, que son de movimientos activos y pasivos. Y por otro lado están las alucinaciones, pero las psíquicas, ¿no? Las anteriores eran las alucinaciones psicosensoriales y estas son las psíquicas o pseudo-alucinaciones, que son alucinaciones psíquicas visuales, dan la ilusión de vivir escenas imaginarias, recuerdos, ¿no? Por otro lado, pseudo-alucinaciones acústico-verbales, voces interiores, murmullos intrapsíquicos, transmisión de pensamiento, etc. Y por otro lado, alucinaciones psicomotoras verbales se forman en el habla misma del alucinado, ¿no? O sea, la persona que alucina. Pueden hacer articulaciones, ¿no? Mismas de la palabra o la formulación naciente de la palabra en el pensamiento. Así que por ese lado, los tipos de alucinaciones que existen. Son bastante frecuentes, creo que las alucinaciones auditivas. En facultad hablaban que las alucinaciones visuales no eran tan comunes, en realidad. Digamos, bueno, sí, obviamente suceden, pero no son tan frecuentes como el caso de, por ejemplo, las auditivas. Otra que bastante común también es esa, la táctil, ¿no? Que yo siento que alguien me abraza o que me acaricia. O que me empuja también. Hay algunas más agresivas. Sí, depende del delirio, pero ahí ¿no? claro. Ahí si es un delirio, por ejemplo, persecutorio, ¿no? Puede ser así, o pueden sentir, bueno, no sé, que igual le pinchan el teléfono, que reciben llamadas, gente extraña que llaman y cortan, o puede ser real, ¿no? Porque a todos nos ha pasado que por ahí llaman y bueno, y se corta. Bueno, eso ya es, ¿no? Ya da lugar a una alucinación, ¿no? En el caso de la paranoia. En el caso de la paranoia, exactamente. Bueno, también, como decías, bueno, pueden pensar también que alguien les está leyendo el pensamiento, uh-huh, o que la otra persona sabe lo que uno va a decir. Claro, todas estas son alucinaciones que se dan dentro de patologías mentales. Específicas también. También específicas. Pero lo que comentábamos también, que hay personas que no tienen ninguna patología y de todas maneras pueden suceder estas alucinaciones. Que creo que siento importante aclararlo porque capaz que hay alguien súper atormentado que alguna vez le sucedió y bueno, y vieron que no es tan terrible en realidad. Que puede ser que se te corte el teléfono, que puede... ¿No? Que puede ser que te pareció que viste algo, pero no es tan así. Bueno, ¿y no habías traído algo también de la psicosis? Sí, tengo por acá. Bueno, vamos a hablar un poquito para comentarle a nuestros oyentes. Dentro de nuestro medio profesional, la psicosis son, digamos, quizás las más complejas, porque usualmente, yo diría que 99%, son, digamos, patologías crónicas. Esto quiere decir que la persona toda su vida va a tener que lidiar con esto, lo cual no implica que no pueda tener una vida relativamente estable y pueda hacer cosas como tener trabajo, tener pareja, vivir lo mejor posible. O sea, siempre recordemos que más allá de que algo sea crónico, uno puede aprender a convivir con eso también. Y que además hay diferentes psicosis, que algunas son con evolución deficitaria, otras son sin evolución, que ahora les voy a contar un poquito. Bueno, les voy a decir lo que es la psicosis delirante crónica, ¿no? Que, bueno, son psicosis que se caracterizan por ideas delirantes permanentes, ¿no? Que se constituyen, que constituyen lo esencial del cuadro clínico, ¿no? El delirio que se presenta está incorporado a la personalidad del sujeto que lo padece. Por eso justamente crónico, ¿no? Bueno, el yo se encuentra alienado.
Bueno, estas se clasifican en, como les decía hoy, sin evolución deficitaria, donde entraría la psicosis delirante sistematizada, que sería la paranoia. Por otro lado, la psicosis alucinatoria crónica en sí. Y por otro lado, la psicosis fantástica, que es la parafrenia. Y por otro lado, con evolución deficitaria, que sería como la más grave, que son las formas paranoides de la esquizofrenia. ¿No? Bueno, les voy a contar muy breve lo que es la paranoia, que hoy estábamos diciendo algunas de las alucinaciones típicas. Bueno, son llamados delirios sistematizados porque están prendidos en carácter y la construcción misma de la personalidad. Se desarrollan con orden, coherencia y claridad. El sujeto presenta desconfianza, orgullo, agresividad, falsedad de juicio y psicorrigidez. Los tipos de delirio son pasionales y de reivindicación. Este tipo se caracteriza por exaltación, idea prevalente, una convicción inconmovible y desarrollo en sector. Constituyen una porción de la realidad del sujeto. El más común de estos delirios es el de reivindicación. El sujeto se caracteriza por tener un temperamento vivo, de carácter difícil, recelos, susceptible, y bueno, son rencorosos, vengativos, a menudo idealistas, son fanáticos de la política y de la religión. Bueno, por ahí un poco, para ser un poco breves, ¿no? Y bueno, también tienen delirios pasionales, que es uno es lo que es la celotipia, que el sujeto transforma la situación normal de una pareja en una situación triangular. El tercero que se introduce en la pareja es el rival, y sobre su imagen el delirante proyecta resentimiento y odio, ya que se siente burlado o abandonado. Bueno, es la típica idea de que, bueno, que la pareja le es infiel, ¿no? Que hablamos en un programa de las celotipias, no sé si se recuerdan. Sí, yo recuerdo. No sé los oyentes. Cualquier cosa, si se perdieron un programa, ustedes saben que pueden entrar a YouTube y tenemos un canal que se llama Psicopositiva UI, y ahí van a tener acceso a las entrevistas que realizamos con los distintos profesionales y también, bueno, obviamente nuestros programas, nuestros materiales. Bueno, vamos con lo que es la psicosis alucinatoria crónica. Se caracteriza por la considerable importancia de fenómenos psicosensoriales, que son alucinaciones, pseudoalucinaciones y síndrome de automatismo mental. Bueno, el comienzo, ¿no?, es repentino. De repente estallan voces, la transmisión del pensamiento o el eco del pensamiento aparece en la mente. El enfermo se siente adivinado o espiado. Sus actos son comentados. Bueno, esto es lo que decíamos hoy también, ¿no?, en una de las alucinaciones que comentamos. Bueno, y el síndrome alucinatorio del periodo de estado de lo que es la psicosis se constituye por el triple automatismo: ideoverbal, pequeño automatismo y sensorial y sensitivo. Y bueno, la evolución avanza hacia una forma de déficit o disgregación. Y bueno, vamos con la parafrenia, que dice: cierto número de delirios crónicos, bueno, está caracterizado por la riqueza imaginativa del delirio, la yuxtaposición de un mundo fantástico al real, ¿no?, que sería lo que se le dice el botón parafrénico. Bueno, el carácter fantástico de los temas delirantes, la ausencia de sistematización y la ausencia de evolución deficitaria. Bueno, que esto quiere decir que permanece intacta la capacidad psíquica de estos enfermos. Y bueno, en muy breve, la esquizofrenia, para redondear, que se define como una psicosis crónica que altera profundamente la personalidad y que debe ser considerada como una especie dentro de un género, el de las psicosis delirantes crónicas. Bueno, se caracteriza por una transformación profunda y progresiva de la persona, quien cesa de construir su mundo en comunicación con los demás para perderse en un pensamiento autístico, ¿no?, en un caos imaginario. Es un proceso lento, progresivo y profundo. Así que
Bueno, eso por ahí una pequeña un introducción pantallazo general de lo que son las psicosis. Bien, cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de arte y locura. Y por qué a veces la locura es necesaria. Bueno, ya volvemos. Bueno, estamos al aire nuevamente, una de las últimas tandas, ¿no? Antes de que venga nuestro invitado Jorge Bafico acá al estudio. Pero antes les voy a decir los medios de comunicación. Si capaz que quieren llamar en una de esas cuando venga Jorge. Si quieren hacerle alguna pregunta, podemos sacar sus preguntas al aire. Bueno, se pueden comunicar al 2900-0996, repito, 2900-0996. Nos pueden seguir vía Twitter, OptimistasMN, MN con mayúscula. También por Facebook, Psicología Positiva Uruguay o el Club de los Optimistas. También nos pueden mandar un mail o hacernos preguntas como quieran a elclub@montevideonights.com.uy. Así que, más o menos por ahí. Bueno, y en este bloque íbamos a hablar de el arte y la locura. Esto que les comparto es parte de un trabajo que yo realicé con unos compañeros en facultad, allá por cuarto ciclo, y está muy interesante, lo recordé, y bueno... ¿Viste que siempre sirve el material? Sí, quería nombrar a mis compañeros, pero no encontré, la verdad, honestamente, no encontré el nombre de mis compañeros, y bueno, perdónenme si me están escuchando, no es plagio, pero bueno, quería comentarles que sí, este trabajo lo hicimos, y traje algunos fragmentos para que pudiéramos debatir. Y le mandamos un saludito a los compañeros de Mari. Sorry. Bueno, el arte se nos muestra como una manera de expresarnos, la posibilidad de crear algo más allá de lo dado. Un canal diferente de comunicación, creadora de otras realidades. Expresa el sufrimiento, la resistencia al encierro, es una denuncia, es una acción política. La producción artística se constituye así como un síntoma de salud, como la posibilidad de cuestionar la realidad, lo instituido. ¿Y cuáles pueden ser los puntos de conexión entre la locura y el arte? A ver. La locura, en un sentido amplio, implica un estado que va más allá de la razón. Es algo distinto a lo conocido. Y la creatividad es avanzar hacia terrenos vírgenes, digamos, no conocidos, explorar lo nuevo y cuestionar lo establecido. El penetrar en territorios que escapan a lo habitual y que parecen alejarse de la razón y la lógica son aspectos comunes a estos dos conceptos. El artista ha sido concebido como alguien que ha sido afectado por alguna forma de anormalidad. Otro de los puntos de contacto entre ambos conceptos se manifiesta en los criterios diagnósticos utilizados casualmente por ¿quién? El DSM-4, amigo mío. Gran amigo. Pero el del DSM-5 no estábamos muy de acuerdo. Con el DSM-5. Bueno, el DSM-4 define la hipomanía, donde se presentan elementos que denotan cierta actividad y un aumento de creatividad y productividad en el sujeto. Dichos elementos, de acuerdo al DSM-4, serían, entre otros, así como una explosión de autoestima, disminución de la necesidad de dormir, una verborragia, o sea, hablar sin parar, más o menos como me pasa a mí, fuga de ideas, participación en múltiples tareas, cierta exaltación. Considerando muchos de estos aspectos, bien podría pensarse en un individuo creativo o un artista, en pleno proceso de productividad y no como signos de una alteración psicopatológica. Es bien típico eso de hablar tanto de hipomanía o manía en sí también. O la manía también. Pero es interesante este giro, ¿no? De que de repente algo que ves en un manual diagnóstico se parece tanto a una expresión artística. Es como curioso, en realidad. El estado depresivo, por ejemplo, también se puede interpretar como un posible factor positivo en el trabajo de un artista. La soledad, el aumento de la profundización de la experiencia, lo dramático de la creación. Estos motivos constituyen momentos o etapas que el artista atraviesa para producir. Bueno, es muy común que uno necesite estar como inspirado para, por ejemplo, escribir, pintar, cantar, cualquier actividad artística. Pero también como que conocemos como que lo dramático, lo intenso y lo melancólico está también muy asociada al arte. Por supuesto. Por ejemplo, los poemas, ¿no? Los escritores de poemas, como ese desgarro interno en algún punto. Sí, yo creo que en esos momentos está bueno porque es como convertir
¿no? Lo que es bueno, por ahí la angustia o la depresión, ¿no? En momentos de creación, donde pueden surgir ideas súper positivas, ¿no? Porque de ahí puede surgir un libro, ¿no? Ujú. Bueno, estuve triste, estaba en soledad y me puse a escribir. Y mirá lo que resultó después de eso, ¿no? Es así. Y eso puede llevar justamente a un estado de felicidad, porque después la recompensa es muy positiva, ¿no? También, es así. Y además también la clásica catarsis. Porque, a ver, uno cuando está mal, también a veces el medio artístico se vuelve como una experiencia para poder acercarnos también a Sí, lo o que sacar somos. todo eso que uno tiene, ¿no? Sí, Exacto. como decías, hacer catarsis, exactamente. Es sacar lo que uno tiene adentro. Totalmente. Bueno, el arte ha sido entendida de distintas maneras a lo largo de la historia. Se la ha considerado como una expresión del mundo emocional, de la subjetividad del artista, donde se escapa un poco a lo racional y los lenguajes habituales dando prioridad a otras maneras de percepción. Bueno, eso me hace pensar en la licencia poética. Cuando uno está escribiendo, a veces no utiliza el orden correcto en una oración, como que estas licencias poéticas te permiten ir más allá del lenguaje para expresar una emoción. O sea, me hizo pensar en eso. También se ha pensado como una manifestación del inconsciente sin participación de la conciencia y las normas culturales. Se lo ha entendido como pura espontaneidad, sin necesidad de un aprendizaje previo, y como producción de algo que sobrepasa las capacidades humanas impactando al espectador. Estos aspectos del proceso artístico coinciden con esa fuga a lo irracional, lo excéntrico, que caracteriza la locura y que dificulta el poder establecer estas grandes diferencias entre los términos arte y locura. La exaltación de lo emocional implica el exceso, también ausencia de control en algún punto. Razón, voluntad, sometimiento a impulsos instintivos, el poder de la naturaleza sobre la cultura. La pregunta por el artista y su locura implica responder si hay una línea que separa la patología de la normalidad. Si pensamos que tal línea no existe, porque ambas forman parte de un continuo, no solo el artista, sino el ser humano en general, se encuentra en su existencia en muchos puntos de ese continuo. Yo creo que eso es lo que pasa un poco con la salud, ¿no? Y la locura. Uno piensa que hay momentos donde está bien, hay momentos donde está mal, y es como un círculo, ¿no? En distintos momentos, distintas etapas, y a veces incluso estando mal podemos encontrar cierto bienestar, y también a veces tenemos todo y no lo sabemos disfrutar. Entonces estas cosas las tenemos que utilizar a nuestro favor y entender que a veces la locura simplemente es un estado, no necesariamente va a ser algo siempre crónico o estar siempre acompañándonos con nosotros. Por lo tanto, la locura es en cierto modo una característica o un componente más del ser humano. Y lo que se piensa como rasgos psicopatológicos característicos tradicionalmente del artista no serían algo exclusivo, de lo que no participaría el resto de la población ni sería algo que la diferenciara del individuo hipotéticamente normal. Porque en tal individuo normal también aparecerán estos rasgos de alguna manera y en algún grado. La locura en algún punto forma parte de nuestra vida. Algunos autores plantearon que el concepto de persona sana, saludable, implica una mezcla heterogénea de términos. Es propio de la persona estar enferma en ciertas situaciones. Lo que es más, si no responde a través de la enfermedad, puede morir. Y este es el punto que me interesaba, que a veces la locura se transforma en algo necesario. Justamente en el libro de Bafico, Cosas que pasan, historias de un psicoanalista, menciona algunas situaciones, y después que lo vamos a hablar con él, donde la locura se convierte en algo necesario, en el sentido de que protege a la persona de algo de repente más aterrador o algo más desenfrenado. Bafico planteaba un caso, por ejemplo, de alguien que tenía un delirio con Maradona. Él creía que con su rodilla podía comunicarse directamente con Maradona. Y era el señor estaba en la cárcel y era, digamos, su rol. Era el que hablaba con Maradona, todo el mundo lo quería, le decían el Maradona. Estaba todo bárbaro. Ahora, cuando se le saca esa alucinación, él se empieza a deprimir, a entristecer, ya no lo escucha.
Y eso termina deja de ser como descompensando. Popular quizás en... Le quita algo importante. Y de repente esa alucinación estaba tomando fuerza porque también ayudaba a esta persona a sobrellevar una realidad. O la ayudaba o a llenar un sentirse vacío mejor. También. Exacto. Y muchas veces sucede con la locura, que trata de curarnos de alguna otra carencia que nosotros tuvimos debido a nuestra infancia o alguna situación traumática. A veces viene a rescatarnos en realidad. Y me parece un enfoque muy interesante para no condenar necesariamente, porque es esto. La locura a veces es parte de nuestra vida y la tenemos también que, digamos, incorporar, aceptar más que nada y no negar. Porque creo que nadie está libre de pasar por un momento choqueante, un momento fuerte, donde, bueno, se pueden llegar a disparar este tipo de actitudes. También Mafico también en su libro habla de una historia de un chico que se presentaba como fóbico, o sea, una persona que tenía muchas fobias, que estaba complicadísimo porque no podía salir a la calle o no le interesaba nada, y sin embargo había algo más en ese chico, había algo más extraño, si se quiere, o más misterioso, y bueno, y en realidad es porque estaba escondiendo una patología más profunda, y a veces es necesario encubrir algo más hondo con algo más liviano. Es más fácil ser un fóbico que ser un paranoico, por ejemplo. Más fácil en el sentido de que me puedo acercar más a las personas, me puedo contactar mejor, o puedo tener una vida de repente más fácil en lo que es lo social, en lo laboral, en lo académico. Claro, diferente es una esquizofrenia que ya, bueno, es imposible la vida en sociedad, o no, o ya influye o interviene en lo que es lo laboral también, ¿no? Diferente, por ejemplo, es la parafrenia, que dentro de todo me parece que llevan una vida normal, ¿no? En familia, hasta que salta, como se dice, el botón parafrénico, y ahí sí. Uh-huh. Pero, si no, como que es más llevadero. Sí. Bueno, ya nos podríamos... O seguimos o nos vamos a un corte. Bueno, como para culminar un poco el tema de la locura y el arte. Si pensamos a la locura como una producción social con implicaciones éticas y morales, y que por otro lado el arte no se rige por los códigos de vida y de convivencia, podríamos decir que de alguna manera el arte constituye una posibilidad de articular aquellas cosas que la sociedad no permite. Es como en algún punto una especie de denuncia, una especie de marcar lo diferente, o de mostrar cosas que de repente ignoramos o queremos callar. Los hechos nos revelan que además, entre la genialidad y la locura, la frontera es más frágil y delgada aún. Al mismo tiempo, hay que destacar que el arte conforma la mejor terapia, tanto para el espectador como para sus creadores, sobre todo si consideramos que permanentemente en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de una locura que envicia el aire y que muchas veces nos supera. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí, vamos a una pausa. Antes sí, de la pausa, voy a mandar un saludo a Fernando García, que nos estaba escuchando, y a mi amiga Florencia Mendilarzu, que también nos estaba escuchando. Y bueno, les voy a hacer una invitación a los que les gusta el stand-up, ¿no? Bueno, pueden ir todos los jueves de febrero a Amarcord Pub, que es en Julio Herrera y Oves 1234, esquina San José, que bueno, es porque 3 en una noche no es poca cosa. Es un stand-up que hacen 3 amigos ahí, que bueno, los queremos ver a todos ahí riéndose un poco, porque el humor es una de las fortalezas, sí, por supuesto. Bueno, pero nos olvidamos un tema antes de ir a la pausa, que aquí en Psicología Positiva Uruguay, nosotras, como siempre, habíamos hecho una pregunta, y nuestros queridos oyentes que nos están escuchando en este momento nos respondieron, y ahora vamos a decirles qué fue lo que nos dijeron a nuestra pregunta. ¿Qué piensan acerca de las alucinaciones? Nos dijeron por acá: SK, te estresa el creer, vivir o sentir algo que realmente nunca pasó. Petit nos dice: lamentablemente tengo un familiar que tiene ese problema. Silvia: son fruto de la falta de lucidez. Y Sonia: hay cosas que la ciencia no puede explicar.
Bien. Bueno, creo que eso venía también por el tema de que, digo, que a veces uno tiene alucinaciones con, de repente, personas fallecidas. Y bueno, que de acuerdo a la creencia de cada uno, hay personas que bueno, consideran que esto es real, que no es solamente una alucinación. Y queda terreno a debatir ahí. Pero bueno, cada uno, como siempre, nosotros respetamos las creencias de todos. Pero sí es frecuente, de todas maneras, que tengamos esta especie de conexión con quienes ya no están. Quizás a modo también de sentirnos un poco más protegidos. Sin duda. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa y... Ya volvemos con nuestro invitado Jorge Bafico.